Vamos a hablar de la audiencia cautelar al expresidente Evo Morales, que fue reprogramada para el 17 de enero. Debería haber sido, de hecho, incluso el día de hoy. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a conocer también la opinión de nuestros dos invitados esta mañana. Primeramente a William Torres, él es senador del MAS, y también le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana. Primeramente con usted, por favor, senador William, queremos conocer cuál es su opinión al respecto. Muy buenos días y bienvenido. Alejandra, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los televidentes de su programa y un saludo cordial al diputado Reyes. Ciertamente no entendí que se trataba de un contraste de opiniones, porque este es un tema que no merece ser contrastado sino aplicado a la ley. Yo asistí en el entendido de que se trataba de una entrevista. Sin embargo, ya que me pregunta cuál es la... Senador, antes de que prosiga, discúlpeme, no, simplemente vamos a hacer un pequeño análisis de opiniones, pero como usted sabe, siempre es necesario conocer ambas visiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo tenemos a usted, que precisamente es masista, y también lo tenemos al diputado de Comunidad Ciudadana para poder analizar, y ya cada uno de los bolivianos va a sacar también sus propias conclusiones. Así que no se preocupe, porque no está en un debate ni nada por el estilo, simplemente queremos conocer cuál es su opinión al respecto. Así que ahora sí, con esta aclaración puede proseguir, por favor. Gracias por la aclaración, Diana. Bueno, lo primero, que con relación a la audiencia cautelar, mirado desde el punto de vista procesal, lógicamente cualquier ciudadano debe comparecer a ella. Sin embargo, hay que aclarar que todo proceso debe estar investido de una suerte de seguridades procesales, entre ellas la seguridad jurídica y, lógicamente, el derecho al debido proceso, que inviste un conjunto de conceptos más allá de las opiniones políticas que se pueda tener sobre este tema. En el caso concreto del presidente Evo Morales, el expresidente Evo Morales, algo que yo cuestioné y cuestiono es la actitud del gobierno. El presidente del Estado dijo en algún momento que este era un tema vox populis, ¿cierto? Si eso fue así, ¿por qué no denunció? En su momento, él fue ministro por 14 años del expresidente Evo Morales, por un lado. Por el otro lado, si es que no lo pudo hacer en aquel tiempo, es denunciar una vez que él asumió el cargo de presidente, sino el primer día, el primer año, el segundo año, el tercer año o el cuarto año, y no esperar el quinto año para luego impulsar un proceso que ya cuando se le da una mirada no precisamente procesal penal, sino ya política, pareciera que fuera un tema debidamente armado, un tema que genera sospechas respecto del accionar y la actitud del gobierno de Arce Catacora. De modo tal que estas sospechas lo menos que hacen es generar inseguridad jurídica, inseguridad procesal, de modo que al haber este tipo de inseguridades, lo que genera en cualquier sujeto procesal, en cualquier justiciable, es reparos respecto de su comparecencia o no. Y en ese marco, lógicamente, el expresidente Evo Morales no es ningún extraterrestre, es un ser humano, es un ciudadano boliviano que lógicamente tiene sus reparos, y los mecanismos procesales hay que utilizarlos para ese efecto. Permítame, ahora también vamos a darle paso al diputado que nos acompaña esta mañana de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes. Diputado, a ustedes como también oposición, ¿qué les provoca saber que el exmandatario Evo Morales no se va a presentar a su audiencia?
Muy buenos días, Diana. Un saludo cordial al senador Torres. Primero decir que es lamentable que una persona que ha sido presidente, que ha modificado la justicia, que la ha utilizado como ha querido y ahora pretende excusarse con cualquier tipo de excusas, además diciendo que es una persona de la tercera edad, sacando certificados médicos de dudosa procedencia, no se apersone a la justicia. Primero, no solo es la primera vez que lo hace, son reiteradas veces que no va a sus audiencias, lo que significa que primero está pensando que está por encima de la Constitución, de las leyes y de cualquier llamado al que todo boliviano debe apersonarse. Segundo, utiliza acciones políticas para distraer y mostrar fortaleza y evitar justamente el llamado de la justicia. Por eso hemos visto una marcha reciente de Evo Morales en la ciudad de La Paz, que ha terminado con un cierto grado de conflicto, nuevamente confrontando a los bolivianos con la única intención de evitar que se apersone a la justicia como tiene que hacerlo. Y finalmente, algo muy grave, el hecho de que Evo Morales no vaya ante la justicia lo convierte en un ciudadano que está por encima de todos nosotros. Eso significa que el señor tiene una trinchera en el trópico de Cochabamba, tiene un ejército privado, tiene un financiamiento cuestionable y tiene grupos irregulares que lo protegen. Todo ello es inadmisible en un Estado de Derecho. Todo ello es inadmisible para un gobierno que tiene que tener control absoluto del Estado nacional. Hemos visto cómo Evo Morales desafía al gobierno. Esta falta de apersonamiento ante la justicia también es un desafío hacia el gobierno y hacia la ciudadanía. Por lo tanto, acá no le queda otra al gobierno que hacer uso de la fuerza y aprenderlo al señor, que dicho sea de paso, tiene ya una orden de aprehensión. No sabemos qué espera el ministro de Gobierno, el Ministerio Público, para aprender a Evo Morales. ¿Cuál es el miedo, cuál es el temor y cuál es el cálculo político? Porque si no lo aprenden ahora y prefieren estar en una cacería permanente 2, 3 meses o llegar a una elección con una cacería que está todavía llevándose a cabo, pues significa que es un cálculo político de ambos lados. En todo caso, lo que menos están haciendo es cumplir la ley y hacer caso como tiene que ser a la justicia. En ese sentido, exigimos desde el principio, desde el día 1, que se abra una investigación transparente de cara al pueblo boliviano. Segundo, que se amplíe la investigación a los posibles cómplices, su gabinete, como bien dijo el senador Torres. Si el presidente dijo que esto era Vox Populi, por lo tanto los anteriores ministros también tienen que ser investigados por complicidad y en ese sentido se tiene que ejecutar esa orden de aprehensión. Basta de cálculos políticos, basta de juegos. Justamente Bolivia necesita acciones claras y no podemos estar permitiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Senador Torres, aprovecho para preguntarle a usted, ¿usted cree que Evo Morales es un ciudadano común que también debería cumplir la ley? ¿Es de primera, es de segunda? ¿Y por qué debe refugiarse en el trópico del departamento? En Bolivia no existen ciudadanos de primera ni segunda. En Bolivia todos somos iguales ante la ley. El hecho de que Evo Morales haya utilizado mecanismos procesales para hacer conocer su preocupación respecto de la vulneración de derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso, ciertamente no le hace diferente a ningún boliviano. Esos son mecanismos procesales que cualquier boliviano está en su derecho de utilizar y debe hacerlo. Para eso están los abogados, para eso estudiaron en la universidad, para eso se formaron. Ahora, lo claro, en este caso, desde mi perspectiva, es que se trata de una suerte de un proceso de orden no jurídico, sino más bien político. Y este tipo de hechos lo que hace es generar incertidumbre en la opinión boliviana, y no precisamente en este caso, sino en muchos otros casos, cuando tenemos una justicia cooptada, tenemos una justicia perforada por el poder político, y entonces
este tipo de justicia, este tipo de administradores no generan certeza en el pueblo, no generan certeza en los justiciables, y cuando no generan certeza, cuando no dan seguridad de que se va a aplicar la Constitución y las leyes o procedimientos especializados, entonces los justiciables lo que hacen es acudir a sus mecanismos de defensa, y en el caso concreto de Evo Morales es eso lo que ocurre. Ocurre de que ha presentado un certificado médico que es cuestionado de falso, es cuestionado de una serie de hechos, y lo que ahora corresponde es que antes de tomar cualquier acción respecto de este tema, el Ministerio Público, y esa es su labor, esa es la labor que le otorga la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado al Ministerio Público le hace el titular de la persecución penal pública, y en ese marco debe someter a pericias técnicas para establecer si efectivamente lo que por redes sociales, por medios de comunicación masivos, etcétera, etcétera, se ha venido manifestando, antes de emitir juicios de valor a priori, porque eso sí que también contribuye a la falta de certeza, a la falta de seguridad procesal para todos los bolivianos, y en este caso para Evo Morales. Sí, de hecho, senador, también los bolivianos se están haciendo escuchar a través, bueno, usted sabe, de las diferentes plataformas digitales, de toda la tecnología que existe hoy en día, y se encuentra y se ve bastante indignación de que, incluso dando el ejemplo de ser un exmandatario y líder también de un partido político tan destacable que es, por ejemplo, en el país como es el MAS, no sea capaz de poder también asumir esta responsabilidad como ciudadano y también aceptar lo que le corresponde, que sería también, por supuesto, acudir a sus audiencias y todo lo que sea llamado, ¿no? Más allá de que sea falso, de que sea un inocente o de que sea verdadero, de que también se haga presente ante la ley. Es algo muy criticado en este momento. Le doy paso también al diputado. Diputado, ¿será que próximamente... Antes, por favor, creo que hizo referencia a algo que hay que contestar. Continúe. Ya no está exento de los atropellos del gobierno. El gobierno ya hace mucho tiempo nos ha sumido en una suerte de desinstitucionalización de la justicia. ¿Quién cree en la justicia constitucional con magistrados o exmagistrados ahora denominados autoprorrogados y que no son otra cosa sino unos usurpadores de funciones? ¿Quién cree en la justicia ordinaria con ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y que todavía aún persisten dos de ellos? Lógicamente estos temas podrán mirarse con diferentes lupas, con diferentes lentes, y lógico, habrán unos que estén a favor y otros que estén en contra, pero hay que dejar claro que estamos con una justicia carente de seguridad, carente de transparencia, carente de certeza y totalmente desinstitucionalizada. Sí, independientemente de la justicia, al resto de los bolivianos les toca también responder. Le vamos a preguntar ahora también la opinión, por favor, al diputado. Diputado, ¿será que Evo Morales en algún momento se va a aproximar a declarar, va a ser declarado en rebeldía, si es que las próximas tampoco va a estar presente? ¿Qué es lo que cree que va a suceder a continuación o con esta situación? Bueno, estimada Diana, es lamentable que el senador Torres hable de los extraterrestres, pero hace ver como si Evo Morales realmente fuera un extraterrestre. Hay que recordarle que Evo Morales fue quien cambió la justicia, la desinstitucionalizó, la sometió al poder político y la utilizó durante muchísimo tiempo. Él es el creador del desastre que estamos viviendo. Otra cosa es que justamente su objeto creado, el hoy presidente Luis Arce Catacora, decida pelearse con el expresidente. Pero en todo caso, Evo Morales utilizó la justicia de la manera más desastrosa y deplorable de este país. Basta recordarle cuántos perseguidos políticos de la tercera edad han habido que han fallecido. El señor Bakovic
que era el responsable de la empresa de caminos de ese entonces, y muchos otros más, empezando por el señor Aramayo también del Fondo Indígena. Realmente acá Evo Morales no tiene sangre en la cara, tiene que apersonarse ante la justicia, y si no lo hace, debe ser declarado en rebeldía y debe ser aprendido. Yo por eso vuelvo a repetir, no sabemos qué está esperando el ministro de Gobierno, el presidente, para ejecutar una orden de aprehensión que ya existe, que el propio fiscal general dio y remitió a la policía para que se la ejecute. ¿Dónde se pierden esas órdenes? ¿Cuál es el mando medio que no está cumpliendo su función? Porque también ahí hay un claro incumplimiento de deberes, ya sea de la policía, del ministro de Gobierno o del Ministerio Público. Pero en todo caso acá, Evo Morales debe ser traído de donde esté para que enfrente la justicia, justo como lo hicieron con el gobernador Camacho. Cabe resaltar, montaron un operativo gigantesco para secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho. Evo Morales, atrincherado en el trópico de Cochabamba, con financiamiento irregular, con grupos irregulares, armamento irregular, no puede tener su chaco y su feudo en el Estado Nacional. Hay que recuperar ese lugar para los bolivianos, no es de Evo Morales su feudo y su trinchera. Por lo tanto, acá no podemos permitir, primero, que los evistas se victimicen, no podemos permitir que Evo Morales aparezca como una figura de mártir cuando es el verdugo de todos los bolivianos. Él debe enfrentar lo que está pasando y lo que se lo está imputando o acusando ahora, actualmente, más los 14 años de desgobierno al que nos ha sometido. Por lo tanto, acá no podemos darles esa ventaja al evismo de victimizarse, mucho menos a Evo Morales. Por otro lado, ciertamente la justicia está en su peor momento, pero cabe resaltar que no va a ser este gobierno quien va a reformar la justicia, tendrá que ser pues el próximo gobierno, tendrá que ser un gobierno electo en las urnas y que tenga la voluntad política de sacarnos del desastre que nos han llevado arcistas y evistas. Por eso, vuelvo a repetir, ambos bandos son lo mismo, ambos han destruido la justicia, ambos creen que están por encima de la Constitución y de la ley, y por lo tanto hoy le toca a Evo Morales presentarse ante la justicia como lo han hecho otros líderes de oposición, como lo hizo Carlos Mesa, como lo hizo Jorge Tuto Quiroga, como secuestraron al gobernador Camacho. Por lo tanto, no le demos a esa ventaja a ningún evista de permitir que Evo Morales sea un mártir cuando en realidad es el verdugo de los bolivianos. Diputado, ya para finalizar, ¿por qué cree que Evo Morales entonces goza de estos privilegios? Lo vamos a mencionar a diferencia, por ejemplo, de no solamente otros bolivianos, sino también de otros líderes políticos que sí se han presentado a declarar y ante la justicia. ¿Será que se le tiene miedo a Evo Morales? Diana, existe un cálculo político. Por eso le mencionaba hace un momento de la eterna cacería. A Evo Morales le conviene aparecer como un mártir de una persecución política que no existe, y al gobierno le conviene tenerlo en constante fuga hasta que logren un acuerdo donde ambas facciones pues logren llegar a una elección en agosto. Esto es parte de un juego político. Si ya hubieran querido, lo hubieran detenido con esa orden de aprehensión. Sin embargo, están jugando a la pulseta política. Evo Morales con sus marchitas que cada vez son menores y su confrontación, y el gobierno con órdenes de aprehensión que nunca van a ejecutar. Por lo tanto, acá este juego político solo le conviene al MAS, a las dos facciones, al evismo y al arcismo, para medirse internamente y ver cuál va a ser finalmente el candidato del movimiento al socialismo. Todo esto es previo a la campaña y a la elección de agosto, lo cual es lamentable, y en eso el senador podrá decir de que están utilizando la justicia, cuando en realidad ambos bandos están utilizando las instituciones públicas, los recursos públicos, están utilizando la justicia, se están sirviendo de los bolivianos, están sirviéndose del desastre económico para liberar o librar una lucha interna que finalmente dará un ganador pues cercano a la inscripción del candidato. Y en ese sentido Evo Morales de por sí no debiera, no puede, no tiene que ser candidato. Sin embargo, está en el juego y en la pulseta política. Por eso vuelvo a repetir, los afectados de todo este show somos los bolivianos, es la economía nacional, es la gente que quiere trabajar y quiere vivir en paz. Y en ese sentido no le podemos dar el beneficio a las dos facciones del masismo de seguir utilizando a los bolivianos y también utilizar los pocos recursos que ya tenemos, que no tenemos nada en realidad. Y en ese sentido, más bien, ojalá hubiera un haz de luz mínimo para que se aprenda a este señor lo más rápido posible.
Les agradecemos a ambos invitados esta mañana y por supuesto también por su tiempo. Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana, que nos muestra su visión y nos aclara este tema, y también a William Torres, senador del MAS, que por supuesto también realiza el mismo trabajo de análisis. Ya cada quien desde sus hogares sacará las conclusiones de lo que en verdad es y lo que no es. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Diana. Un saludo cordial.